Hola, mi nombre es Jaime Sarmiento y para explicar la configuración del ejercicio de direccionamiento IPv4 voy a empezar con el direccionamiento estático de redes locales. Para el direccionamiento estático de redes locales simplemente ingresamos al host en la ventana desktop en IP configuration y aquí sale por defecto en static. Entonces rellenamos los campos vacíos correspondientes a direcciones IP y a máscara de subred. Para este caso voy a usar la primera dirección válida, que es 64.16.0.1, y la máscara de red, que es 255.255.255.0. Al ingresar la máscara de red, pues en este caso no es necesario ingresar un gateway porque no lo vamos a conectar a ningún router. Entonces esto sería toda la configuración para direccionamiento estático. Para comprobar que nos ha quedado bien, simplemente realizamos una conexión entre las computadoras. Como las otras computadoras ya las había configurado en direccionamiento estático, simplemente vamos a ver que se realice una conexión. Vemos entonces que es exitoso. Ahora voy a abordar lo que concierne al protocolo STP. Entonces, para protocolo STP debemos elegir un switch y establecerlo como root bridge. Entonces, para los enlaces redundantes tenemos que verificar primero cuál de los routers asignados es el root bridge. Para esto vamos a la ventana click, ingresamos el comando enable, luego chsp y aquí nos aparecerá si es el root bridge. Si no aparece esto, pues simplemente significa que no es el root bridge. Entonces podemos ver que el switch 5 corresponde al root bridge. Voy a seleccionar entonces un switch que no sea el switch 5, voy a escoger el switch 4. Vamos a la ventana clean, nuevamente enable, configure terminal y en esta parte ingresamos el comando que nos va a permitir establecerlo como root bridge. El comando es sp de la VLAN 1, la priority 4096. De esta manera ya ha quedado configurado como root bridge. Entonces vamos a verificar SHSP nuevamente y vemos que el switch 4 ha quedado como root bridge. Para configurar las VLAN debemos configurarlas en cada uno de los switches que componen la red. Entonces, para configurar las VLAN en un switch, accedemos al switch, a la ventana click, con los comandos básicos enable y configure terminal. Luego de aquí, lo primero que hacemos es crear las VLAN que queremos que estén correspondientes en el switch con el comando vl y asignamos un número a la VLAN. Nos referimos entonces en este caso a la VLAN 2. Ahora asignamos un nombre con NA y el nombre administrativos en este caso y presionamos enter. Después de que ya hemos creado las VLAN, procedemos a hacer lo que se llama la configuración de los puertos. Es decir, a cada puerto debe darse o dirigirse hacia una VLAN. También debemos tener en cuenta que debemos configurar lo que son los puertos troncales para la comunicación entre switch. Entonces, lo primero es identificar qué puertos vamos a configurar. En este caso, vemos que el puerto 02 corresponde a un host de la red de académicos y esta otra conexión que va directa al switch que corresponde al puerto 5 corresponde a un puerto troncal. Entonces debemos configurar el puerto 02 para darle acceso a la red de académicos y el puerto 5 para convertirlo en troncal. Podemos empezar con cualquiera, simplemente colocamos in
el puerto F05 puede ser, comencemos con el troncal, le decimos SW mod troncal y ya lo ha configurado. Ahora pasamos a configurar lo que es el puerto de la VLAN. Entonces in F02 hicimos SW mod access a VLAN según la que configuramos acá, académicos, es la VLAN número 3. Entonces escribimos VLAN 3 y vemos como aquí han cambiado la configuración de los puertos. Lo único que resta entonces es esperar que la conexión se restablezca. Aquí si nos paramos sobre el router podemos ver que el puerto 5 entonces aparece con una línea en caso de VLAN porque es un puerto troncal, y el puerto 2 aparece asignado a la VLAN 3 que corresponde a académicos, como ya lo había dicho. Voy a explicar ahora el direccionamiento DHCP y la conexión de host a servidores DHCP. Entonces, para configurar un servidor DHCP, lo primero es seleccionar el servidor. Ahora vamos a la ventana Desktop en IP Configuration, y en esta ventana configuramos entonces lo correspondiente a la dirección del servidor. Para nuestro caso, en este recuadro tenemos el direccionamiento de los cálculos ya realizados y la dirección correspondiente, el rango de direcciones para el gateway y las direcciones válidas que podamos llegar a usar. Entonces para este caso tendremos una dirección 64.16.1.2 porque la primera dirección será para el gateway. Ahora configuramos lo correspondiente a la máscara de red, que es 255.255.255.128. Ahora configuramos el gateway, también es necesario para configurar ahora después el router. Entonces configuramos el gateway y procedemos ahora a la ventana Service en DHCP, pegamos el gateway, corresponde a la primera dirección, configuramos entonces la dirección de inicio, que será 3, y el máximo de usuarios podemos dejar 20. Ahora guardamos y encendemos el servicio. Luego de haber hecho esto, pasamos a configurar los hosts. Entonces entramos al host en Desktop, IP Configuration, y pasamos a DHCP. Observamos cómo toma la dirección asignada por el servidor. Lo mismo hacemos con el siguiente, DHCP. Y eso sería todo para el caso de salas de informática, para la cual los hosts se conectan por cable. Ahora, para las redes inalámbricas, como es el caso de los visitantes, luego de haber configurado el servidor DHCP, lo primero que configuramos es el access point. Entonces la única configuración que hay que hacerle es en la ventana config, en port 1, le colocamos un nombre a la red para identificar. Para este caso será Tunja Visitantes, y esa es toda la configuración que hay que hacer al access point. Luego de esto, como el servidor ya está configurado, lo único que resta es configurar los PC. Este PC ya lo tenía conectado, entonces vemos que la conexión se realiza directamente. Entonces, para ejemplificar esto, accedemos al PC a configurar. Es necesario entonces primero cambiar la tarjeta de red para que se conecte a una red inalámbrica, apagando y luego encendiendo el dispositivo. Ahora en Desktop vamos a PC Wireless, en Connect, y esperamos a que nos aparezcan redes disponibles. Encontramos entonces Tunja Visitantes, seleccionamos y damos Connect. Luego de dar Connect, observamos cómo el dispositivo se ha conectado y procedemos a hacer la prueba de conexión enviando mensajes.
vemos que es exitoso. Ahora vamos a configurar lo que corresponde al router. Para configurar el router debemos configurar los puertos conectados al router. En este caso vemos uno configurado, que es el Giga 00, y uno no configurado, que es el que voy a explicar, el Giga 01. Para esto entonces accedemos al router, vamos a config, en interface seleccionamos el puerto a configurar, que en este caso es Giga 01, y colocamos de nuevo la dirección gateway de la red que vamos a configurar, es decir, de esta que corresponde a 64.16.1.1. colocamos la máscara que corresponde a 255.255.255.128. Procedemos a encender el puerto porque si no, no va a funcionar, y cerramos. Ahora debemos esperar a que el router establezca conexión de acuerdo a la configuración que ya ha recibido, para poder probar conexión en los hosts de las salas de informática y de visitantes. Vemos cómo ha cambiado entonces a verde, y procedemos a hacer la prueba de conexión primero del host al router. Vemos que es exitoso. De otro host al router nuevamente, y ahora probamos conexión entre los dos extremos, veamos, y veamos que es exitoso. Ahora, para conectar los routers con puertos seriales, tengo este router 3 que va a ejemplificar cómo hice esta configuración. Primero, debo configurar o agregar una tarjeta HWIX 2T para colocar puertos seriales al router. Entonces, igual que con el PC, debemos apagar el router, colocar la tarjeta y volverlo a encender. Ahora debemos esperar a que el router se inicialice. En el caso de los routers de la mitad necesitamos dos tarjetas, porque cada tarjeta nos provee únicamente dos puertos seriales. Entonces, como cada tarjeta nos provee dos puertos seriales y estos de la mitad tienen tres conexiones seriales, necesitamos dos tarjetas. Luego de que el router ya se ha inicializado, procedemos a conectarlo con los otros con una conexión serial. Escogemos un puerto, conectamos, y ahora lo que sigue es iniciar los puertos de igual manera como se encendieron para las redes locales. Entonces vamos al router, en config, puertos, conectamos mientras se hace la configuración correspondiente a la red. Y es necesario que en ambos routers los puertos estén encendidos, porque si en uno de los dos routers no está el puerto encendido, pues simplemente no va a haber conexión. Vemos cómo cambia inmediatamente aquí. Ahora voy a realizar lo correspondiente a enrutamiento estático. Para realizar el enrutamiento estático, primero debo verificar que hay conexión a nivel local entre las sedes. Entonces verifico conexión entre la red de visitantes y la red de salas de informática, a la sede Sogamoso y la sede Tunja, que son las que voy a conectar. Y como ya hemos visto que es exitosa, procedemos a configurar los routers. Voy a comenzar entonces por este. Inicialmente configuramos el puerto serial 3, que es por el que está conectado, con la dirección 67.16.0.1, máscara de red 255.255.255.0. Ahora procedemos a configurar el siguiente router. Igualmente está conectado por el puerto 3.0,
Colocamos ahora la dirección 67.16.0.2 con la misma máscara de red utilizada en el router anterior. Ahora, para agregar las redes que este router no conoce, vamos a routing y en static vamos a agregar las redes de Tunja para el router de Sogamoso, y entonces comenzamos con las salas de informática. El salto que va a usar es la dirección del puerto del router en el otro extremo. Vamos a agregar, y ahora agregamos la red de visitantes. Vemos que utiliza entonces la misma máscara, así que no le cambiamos nada, y el salto también es el mismo, así que agregamos. Este router ya ha quedado configurado. Ahora vamos a configurar el router de Tunja para que conozca las redes de Sogamoso igualmente en static. Configuraré primero entonces lo que corresponde a la red de visitantes. Y el salto que va a usar va a ser el del otro router. Ahora voy a configurar lo que corresponde a salas de informática. Cambio entonces la dirección de red, cambio la máscara y el salto es el mismo, así que no cambio nada más. Ya que hemos agregado estas dos direcciones, procedemos a probar conexión de los dispositivos al router contrario. Y ya que hemos probado conexión, procedemos a realizar la conexión entre las dos sedes y vemos que es exitoso. Esto sería lo que se hace entonces para la parte de enrutamiento estático. Simplemente para configurar los saltos adicionales, lo que se hace es volver a agregar las redes, pero ya no usando el salto de este router, sino usando este y usando este para, por si en algún dado caso llega a fallar esta conexión. De la misma forma como se configuró entonces este salto, como se configuró la conexión para estas dos sedes, pues se configuran las demás. Para finalizar entonces voy a abordar lo concerniente al enrutamiento dinámico o SPF. Entonces, a diferencia del enrutamiento estático, el enrutamiento OSPF no es posible realizarlo por medio de método gráfico, así que solo se realiza por comandos clic. Igual que en el enrutamiento estático, pues debemos probar conexión a nivel local para luego asegurarnos de que la conexión entre las dos redes que vamos a conectar va a funcionar correctamente. Entonces debemos ingresar al router que vamos a configurar, a la ventana clip, enable, configure terminal, y aquí ingresamos los comandos ya para configurar lo que es el enrutamiento dinámico OSPF. Entonces el primer comando que ingresamos es router OSPF 1. Ya que ingresamos en router OSPF 1, le indicamos network e ingresamos las redes. Bueno, hay que ingresar de a una, pero ingresamos las redes que sean necesarias o que este router tiene conectadas. Como primera voy a ingresar la red de Tunja, que es 64.16.0.0. No especificamos ninguna de las dos redes, sino incluimos de una vez todas las direcciones y luego colocamos el complemento de la máscara de red, que sería 255.255.255, para incluir todas las posibles redes. Luego colocamos área 0 y estaría configurado para esta red. Ahora debemos configurar lo que corresponde a la red de la conexión entre los routers, es decir, 67.16.0.0. Entonces voy a agregar esta 67
.16.0.0 e igualmente el complemento de la máscara de red, área 0 para evitar inconvenientes, y estaría configurada las dos redes que posee este router. Entonces, ya habiendo configurado las dos redes de este router, simplemente pasamos a configurar el siguiente con las redes que posea. Este router en caso posee tres redes porque tiene dos conexiones y la red de Sogamoso. Entonces entramos aquí, comando clic nuevamente, enable, configure terminal, router USPF1 network. Voy a ingresar primero la de Sogamoso, 66.16.0.0, complemento de máscara de red 0.0.255.255 y área 0. Ahora ingresamos las conexiones que posee, que son 67 y 68, es decir, 67.16.0.0. y el complemento de máscara de red 0.0.255 en área 0 igualmente. Oh, me quedó pegado, bueno, un error de sintaxis, ya. Y colocamos de una vez la 68 para configurar el backup o los enlaces redundantes que posee esta red. .16 es 68.16.0.0, complemento de máscara de red 0.0.0 en área 0, y estaría también configurado entonces este router. Ahora simplemente lo que procedemos es a realizar la conexión para verificar el funcionamiento . Entonces enviamos paquetes para tener respuesta. Hasta ahora todo ha sido correcto. Y por último conectamos directamente las dos sedes y vemos que es exitoso. Con esto finalizaría entonces lo que concierne a la configuración del ejercicio de direccionamiento de IPv4. Gracias.